Estamos con geometría analítica e iniciamos con los elementos que permiten identificar la ecuación de una línea recta. Uno de los más básicos, pero no por eso menos importante, es el ángulo de inclinación. Cuando hablamos de ángulo de inclinación, nos referimos al ángulo que se forma entre el eje X positivo, que es este, y la recta en cuestión, y tiene que ser medido en sentido positivo. ¿Qué quiere decir? Es el sentido inverso a las manecillas del reloj, es decir, el que va para acá. Entonces, el ángulo de inclinación también podría medirse en sentido de las manecillas del reloj. Sin embargo, este sentido ya sería un sentido negativo, que en algunos momentos el resultado lo podemos usar así o las calculadoras nos los van a arrojar así, sin embargo, hay que presentarlo normalmente en un sentido negativo. Entonces, el ángulo de inclinación, como se menciona acá y este es su símbolo, es el ángulo formado, repito, entre el eje X positivo y la línea recta en cuestión. Es decir, si hubiese otra línea recta, entonces habría otro ángulo de inclinación. Por ejemplo, si la línea recta estuviera señalada así, el ángulo de inclinación también se mide a partir del eje X positivo. No significa que tenga que medirse del origen a la derecha, no. Significa que tiene que ser en este sentido. La flecha tiene que ser en este sentido. Entonces, este sería otro ángulo de inclinación para esa recta. Y el ángulo de inclinación se mide, como está mencionado acá, en grados. Ahora bien, cuando hablamos de la pendiente de una recta, está relacionada directamente con el ángulo de inclinación. ¿Qué significa? Que la pendiente de una recta indica, como su nombre dice, el grado de inclinación de una recta. En este caso, la fórmula para encontrar la pendiente de una recta no es más que la tangente del ángulo de inclinación. Tenemos este ejemplo. Si mi ángulo de inclinación es de 45 grados, entonces mi pendiente va a ser igual a, según esta fórmula va a ser tangente de 45 grados. Para ello, introducimos el uso de una calculadora científica. En la calculadora científica tenemos que procurar tener una a la mano, no importa la marca, incluso esta es una calculadora en línea, pero debo cerciorarme que la calculadora esté marcado lo que son grados. Si no marca los grados, podría estar en radianes y entonces eso nos provocaría un error, puesto que estamos hablando, en este ejercicio estamos hablando de grados. Entonces, tiene que estar en grados. Por lo tanto, si recordamos la fórmula, entonces sería tangente de 45 grados. Y esto nos da igual a 1. Tenemos que es igual a 1. Entonces, la pendiente en este caso sería igual a 1. Repito, con una calculadora científica hicimos tangente de 45 grados, cerciorándonos que estamos hablando en la calculadora de grados y esto nos dio 1. ¿Por qué aparecía D en la calculadora científica? Y normalmente así aparece en las calculadoras que usamos tradicionalmente o simplemente la letra D. Porque está escrito en inglés, la abreviatura de grados en inglés. La otra inicial podría ser R o rad, y ahí sería que está hablando de radianes. Pero en este sentido, ya encontramos que la pendiente de esta recta que estamos diciendo que tiene 45 grados, su pendiente es igual a 1. Lo sacamos con tangente de 45 grados. Ahora bien, solamente para el trabajo inverso, si en algún momento me dicen, la pendiente de dicha recta es 1, suponiendo que no supiéramos que está relacionado con 45 grados. Si la pendiente es 1, entonces cuando yo quiero encontrar, se supone que la fórmula aplica, la pendiente es igual a tangente del ángulo de inclinación.
Entonces, si yo lo que quiero buscar ahora es el ángulo de inclinación, sustituimos entonces 1, que es la pendiente, es igual a tangente del ángulo de inclinación. Y haciendo un despeje se obtiene la tangente inversa. Y entonces el ángulo de inclinación es igual a la tangente inversa, se le agrega un pequeño 1, un menos 1 arriba, o bien podría estar escrito como arc tangente, que significa lo mismo que es tangente inversa, ¿de quién? En este caso, de el número que ya conocíamos, que es el 1, y sería entonces tangente inversa de 1 o arco tangente de 1. Y nuevamente tendríamos que irnos a la calculadora. En este caso, la calculadora científica. Y tenemos aquí que tendría que activar primero segunda función, tendría que activar primero la segunda función, en su calculadora también aparece, borramos todo lo que está, segunda función, y vemos que aparece a sin, a cos, a tan, estamos hablando de la tangente inversa aquí, y aparece como a tan, de arco tangente, y aquí lo dice claramente, ¿de quién? De 1, y ya damos lo que es igual, y me arroja, si observan, 45 grados. Aquí arriba dice, claro, 45 grados, aquí solamente dice 45. Entonces, recíprocamente, regresamos a esto y entonces ya sé que cuando la pendiente es 1, la tangente, en este caso, es el ángulo de inclinación tiene un ángulo de 45, una abertura de 45 grados. Ya sabíamos, simplemente es lo inverso, para que veamos que si me dan el ángulo de inclinación, aplico directamente la fórmula tangente del ángulo. Ahora, si lo que me dan es la pendiente, tengo que hacer esta fórmula, repito, para encontrar el ángulo de inclinación tendría que hacer tangente inversa de lo que sea la pendiente. Bueno, continuando con esta parte. Cuando manejo directamente los ángulos, cuando se manejan directamente los ángulos, pues es sencillo. Simple y sencillamente, si yo tuviera el ángulo de inclinación, el que parte de acá, si yo supiera no sé cuántos grados son los que fuesen, pues la fórmula se reduce a m es igual a tangente del ángulo de inclinación. Sin embargo, van a haber otros casos en los que no tenemos el ángulo de inclinación, sino que solamente contamos con por lo menos 2 puntos. En este caso tenemos 2 puntos por los cuales pasa la línea recta. Y si yo quiero, con base en esta información, encontrar la pendiente, entonces la fórmula cambia y sería y2 menos y1 y entre x2 menos x1. Ya no interviene el ángulo de inclinación puesto que no lo conocemos. ¿De dónde sale y2, y1, x2, x1? Pues están relacionados con la fórmula de distancia entre 2 puntos. Consideramos que uno es el punto 1, el otro es el punto 2. Si alguien dice que el punto 2 es adelante, no hay ningún problema. Y el otro sería el punto 1. Por lo tanto, esto es el valor de x1 y esto el valor de y1. 4 es el valor de x2 y 3 es el valor de y2. Sustituyendo esos valores, y2 menos y1 sería 3 menos y1 en este caso vale 1 entre x2 que es 4 menos x1 que es 2. Hacemos las respectivas operaciones, 3 menos 1 da como resultado 2 y 4 menos 2 da como resultado 2. Entonces, 2 entre 2, resultado es 1. La pendiente de esta recta que pasa por los puntos 2,1 y 4,3, la pendiente es igual a 1. Esto es cuando queremos calcular la pendiente, pero no tenemos el ángulo de inclinación. Ahora bien, otra cosa importante, la pendiente
va a tomar diferentes valores dependiendo de el ángulo de inclinación, del valor del ángulo de inclinación. En este sentido, podríamos decir que la pendiente cae dentro de tres valores. Una es la pendiente positiva, como por ejemplo en el ejemplo anterior que vimos que la pendiente era igual a 1. Otra va a ser esta es una pendiente positiva. La otra va a ser la pendiente negativa y una pendiente nula o pendiente igual a 0. ¿De qué dependen estas cosas? Podemos ver aquí el plano cartesiano y observamos el ángulo de inclinación. Este ángulo de inclinación, este otro plano cartesiano, la recta y el ángulo de inclinación, y comparándolas podemos ver dos cosas. El ángulo de inclinación para cuando la pendiente siempre va a ser positiva, el ángulo de inclinación siempre va a ser menor a 90 grados. Es decir, es un ángulo agudo. Para una pendiente negativa, el ángulo de inclinación va a ser mayor, el ángulo de inclinación va a ser mayor a 90 grados. ¿De acuerdo? Aquí podríamos decir que el ángulo de inclinación es de 120 grados y por eso la pendiente aquí tiene una pendiente negativa. Aquí podría decir que el ángulo de inclinación es de 30 grados y por lo tanto es menor a 90 grados si tengo una pendiente positiva. Y va a ser una pendiente nula cuando la recta sea completamente horizontal. Aquí tengo el plano cartesiano y aquí está la recta. Esta recta, si observan, es paralela al eje X. Esta recta que tenemos aquí, que voy a remarcar, es paralela al eje X. Es decir, que su ángulo de inclinación, si ven, si lo analizan un poco, jamás se va a tocar con la letra X. Entonces, el ángulo de inclinación es nulo, prácticamente es 0. Entonces, la pendiente es también nula, la pendiente es también 0. Entonces, repito, si el ángulo de inclinación es menor a 90 grados, la pendiente va a ser positiva. Si el ángulo de inclinación es mayor a 90 grados, la pendiente va a ser negativa. Y si la recta es paralela al eje X, es decir, el ángulo de inclinación es igual a 0 grados, la pendiente va a ser de 0. ¿Puede ser, es posible? Por supuesto que sí. Ahora, no existe una pendiente para una recta que tenga un ángulo de 90 grados, es decir, que sea paralela al eje Y, completamente vertical, pues estaríamos hablando de un ángulo de inclinación de 90 grados y esta pendiente se considera infinita o no es una pendiente como tal. Si aplicáramos la fórmula, es decir que la pendiente es igual a tangente de 90 grados, observarán que sencillamente no encontraremos como tal un resultado. Es decir, sería entonces tangente de 90 grados, borramos la información, tangente de 90 grados, y me está marcando un valor infinito. Está aquí, me está marcando un valor infinito, entonces podemos deducir que la pendiente de 90 grados no existe. Y repitiendo nada más eso, pendiente negativa si el ángulo de inclinación es mayor a 90 grados. Pendiente nula si la recta es paralela al eje X y pendiente positiva si el ángulo de inclinación es menor a 90 grados. Y esto nos puede servir porque si tenemos algún ejercicio en el que tenemos el plano cartesiano, este es el eje X, este es el eje y observo la recta. Pensemos que tengo esta recta. Automáticamente puedo deducir que su pendiente es negativa. Aquí yo puedo o debo deducir que la pendiente es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque el ángulo de inclinación, recordamos que se mide a partir del eje X positivo hacia la recta y veo que tiene más de 90 grados. Entonces, si hacen sus cálculos y les arroja que les da una pendiente de 2.5 positiva, definitivamente ustedes deben de buscar en dónde está el error, porque esto no puede ser una pendiente positiva, ya que no coincide
con estas características. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos puede servir para resolver algunos problemas. Si el ángulo de inclinación yo a simple vista observo que es de mayor a 90 grados, entonces la pendiente tiene que ser negativa. Si fuese otra recta y el ángulo de inclinación es menor a 90 grados, entonces la pendiente sí tendrá que ser forzosamente una pendiente positiva. Bueno, esto es en cuanto a las pendientes. Aquí tenemos otro ejemplo. Dice que tenemos una línea recta, es la que está en color rojo, y pasa por los puntos A, 10,8 y el punto B, menos 2,6. Está del lado negativo. Calcular la pendiente. Lo que decíamos, la fórmula para la pendiente es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Sin embargo, podría también utilizarse Y1 menos Y2 entre X1 menos X2. No vamos a discutir ahorita por qué sucede, pero no hay distinción. El resultado va a ser el mismo. Entonces, estoy acostumbrado a utilizar la primera, aconsejaría hacer eso. Y2 menos Y1. ¿Qué tengo que hacer? Si observo aquí como está resuelto, entonces Y2 vendría siendo el 8. Significa que este se consideró como el punto número 2 y este se consideró como el punto 1. Por lo tanto, X1 es menos 2, Y1 es 6. Y aquí sería X2 y Y2. Y entonces sería Y2 menos Y1, es decir, 8 menos 6. Y2 menos Y1. Y es lo que tenemos aquí, 8 menos 6. Entre X2, que es 10, menos X1, que es menos 2. Ahora, ojo y mucho cuidado con los signos. La fórmula me dice que es menos X1. Entonces, al escribir, ¿por qué aparecen los dos signos? Porque en la coordenada estamos hablando de menos 2. El valor de la abscisa es menos 2, por eso va el signo de la fórmula de X2 menos X1 y este signo es el de la abscisa, que es menos 2. Entonces, al aplicar la ley de los signos es menos por menos más y da 10 más 2, 12. Y arriba la resta da 8 menos 6, 2. Y el resultado es un sexto, es decir, mi pendiente es igual a un sexto. Ahora bien, si quiero calcular el ángulo de inclinación, conocido como alfa, entonces tendría que aplicar la fórmula tangente inversa o arco tangente de lo que es la pendiente. En este sentido sería tangente inversa de un sexto. Lo mismo, aplicando este ejercicio en la calculadora científica, yo obtendría que este resultado es de 10.51 grados y lo podemos comprobar. Lo podemos comprobar. Infinito es el resultado del ejercicio anterior y entonces aquí sería segunda función para encontrar la tangente inversa de un sexto. Aquí sería 1 entre, buscamos la fórmula de división. Ops. Repito, arco tangente de, voy a borrar los dibujos, de 1 entre 6. Y esto nos da como resultado 9.46. Ah, bueno. Pero de un sexto, 10.51 maneja aquí. Debe haber algún detallito. Bueno, vamos a ver. ¿Cuánto es 1 entre 6? Nos da igual a 0.16. Entonces, seguramente aquí está el error. Bueno, no el error. 16.
No, sigue sin coincidir. Bueno, vamos a dejar esto aquí. Seguramente aquí cometí algún error al escribir el 10.51. Realmente es 9.09 grados. Estaríamos hablando de 9.09 grados. Perfecto. Entonces, repito, si tengo los dos puntos, aplico la fórmula, la vuelvo a escribir, pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Bueno, eso es en cuanto al ángulo de inclinación, a la pendiente y cuando tenemos esta fórmula para encontrar eso. Aquí tenemos un ejemplo de la ecuación de una línea recta. Esta ecuación dice y igual a 2x más 3. ¿Qué puedo ver aquí? ¿Por qué pongo este ejemplo? Sale esta ecuación de la fórmula y igual a mx más b. Es decir, si ven, aquí aparece la letra M y coincide en este caso y aparece la letra B. Haciendo la comparación de esta fórmula con el modelo, M vendría siendo el número 2 y B es 3. ¿Qué significa M? M es la pendiente. Si yo quiero saber qué ángulo de inclinación tiene esta recta, entonces tendría que aplicar la fórmula. Ángulo de inclinación es igual a tangente inversa de el 2. Y tendría que irme nuevamente a la calculadora científica, borramos lo que está aquí y digo tangente inversa de 2 y me da igual a 63.43 grados. Entonces, estamos hablando que este ángulo de inclinación es de 63.43 grados. Es decir, de acá para acá hay 63.43 grados. Pero quiero que observen esto. 2 siempre lo van a encontrar así. El número que sea el coeficiente de la variable x es la pendiente y el número que aparece solito se llama ordenada al origen. Y este está indicando en qué parte del eje y la recta la recta corta. Es decir, aquí forzosamente no se alcanza a ver por el tamaño de la imagen, pero debe ser el número 3 positivo, porque eso es lo que está indicando esta parte. Bueno, continuamos. Aquí tenemos otro pequeño ejemplo y tenemos la misma comparación. Tengo dos puntos, el punto 4, menos 3, que está aquí, 1, 2, 3, 4 y menos 3, ese es el punto 4, menos 3, y el punto menos 1,5, que es este, menos 1,5. Y me pide calcular la pendiente, observo la fórmula, es y2 menos y1, entonces determino quién es el punto 1, pues para mí este es el punto 1, y quién es el punto 2. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, esto es x1, esto es y1, esto es x2 y esto es y2. Si alguno decide que este es el punto 2 y este es el punto 1, no pasa nada. El resultado al final va a ser el mismo. Y hago simplemente el cálculo. Sería y2 menos y1. Según la fórmula, y2 viene siendo menos 3, menos y1, que es 5, entre x2, que es 4, menos x1, que ahora es negativo, menos 1. Lo coloco dentro de paréntesis o en este caso corchetes. Al sumar los dos negativos es menos 8 y aquí abajo se convierte en positivo. Menos por menos, más. 4 más 1, 5. Recuerden la ley de los signos, por favor.
Entonces tenemos que son menos 8 quintos. Entonces, si observan en el ejemplo que tenemos aquí, se tomaron de inverso los puntos y dio lo mismo, menos 8 quintos, solo que el negativo estaba abajo, pero el resultado es el mismo. Entonces, la pendiente es de menos 8 quintos, que también se puede escribir en su forma decimal, que sería menos 1.6. Y si yo quiero el ángulo de inclinación, entonces el ángulo de inclinación, conocido como alfa, aquí está con la letra griega teta, pero no pasa nada, sería tangente inversa de menos 1.6. Y el resultado, curiosamente, al hacerlo en la calculadora, da menos 57.99. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué está sucediendo? Esos menos 57, si observan el signo negativo, entonces está hablando de que está tomándolo, me voy aquí al dibujo, al plano cartesiano, está tomándolo de esta recta del eje X, pero lo está tomando en sentido de las manecillas del reloj, repito, en este sentido. ¿Qué tengo que hacer? Porque es más preciso presentarlo de forma positiva, simplemente sumarle 180 grados, entonces sería menos 57.99 más 180 grados. Le sumo 180 grados, bueno, más bien es una resta, pero hablando algebraicamente es una suma. Entonces serían 180 menos 57, estamos hablando que 180 menos 58 prácticamente. Hacemos todo esto en la calculadora, aunque está un poco manchada. Primero sería arco tangente de menos 1.6. Y esto es igual a menos 57.99. ¿De acuerdo? Y ahora sí, sumamos más 180 para dar el signo positivo. Y tenemos que es 122. También aquí hay un leve detalle, porque tiene que ser 122 grados prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces el ángulo de inclinación es de 122, no 120. Disculpa nuevamente aquí. Entonces sería 122 grados con algunos decimales. Aquí 122.005, pero lo podemos cerrar en 122 grados. Bueno, y rápidamente pasamos al último tema de este video. Ángulo formado por dos rectas. Bueno, cuando hablamos en geometría analítica vamos a encontrar varias situaciones. En este caso tenemos dos rectas y si observan están delimitadas, son segmentos de recta. Podemos llamar a esta recta L1 y a esta recta L2. Entonces, si observo, entre estas rectas, al cortarse, se forman ángulos. Pero los ángulos siempre se miden de manera positiva en el sentido inverso a las manecillas del reloj, como dice aquí, L1 y L2. Bueno, si yo quiero este ángulo, aquí ya me dice que hay 45 grados. Sin embargo, voy a comprobar que eso es correcto. Si estoy hablando de este ángulo, entonces el punto inicial es la recta 2 y el punto final es la recta 1. Es decir, esta vendría siendo la pendiente 1 y esta la pendiente 2. Es muy importante. ¿Por qué? Si yo hablara que el ángulo que busco es este, aunque son suplementarios porque van a sumar 180 grados, pero entonces aquí cambiaría la recta. Esta recta pertenecería a la pendiente 1 y esta a la pendiente 2. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque la fórmula para encontrar el ángulo entre rectas se utiliza
tenemos que saber, ahí sí importa el orden, quién es la pendiente uno y quién es la pendiente 2. Es decir, yo necesito conocer las pendientes. Para conocer la pendiente uno, que estoy hablando de esta recta, pendiente uno, y la voy a hacer directa. Ya sé que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, para esta pendiente, le voy a llamar pendiente 1, pues tendría que ser simplemente y2 menos y1. Pensemos que este es el punto 1 y este es el punto 2. Ya no voy a señalar más, pero siendo así, sería y2 es 0, menos y1 que es 3, entre x2 que es 8, menos x1 que es menos 1. Entonces, sería 0 menos 3 y 8 menos por menos más. Entonces sería 8 más 1, 9. Entonces es menos 3 novenos, que es prácticamente ambos tienen tercia, entonces es menos un tercio. ¿De acuerdo? Es un poquito, bueno, se va a enredar un poquito porque estamos manejando fracciones. Y la pendiente 2 lo mismo. Yo considero que este es el punto 1 y este es el punto 2. Por lo tanto, y2, que sería 0, menos y1, que sería 4, entre x2, que es menos 3, menos x1, que es 5. Y tenemos, arriba es menos 4 y abajo es menos por menos más. Perdón, no hay ley de los signos puesto que no es una multiplicación, es una suma de dos números negativos y da menos 8. Ahora sí, menos por menos más 4 octavos es igual a un medio, porque ambos son divisibles entre 4. Quiero que observen algo. Esta pendiente dio positiva. Si observan aquí su ángulo es menor a 90 grados. Y esta pendiente dio negativa. Estoy hablando de esta, porque su ángulo es mayor a 90 grados. Ahora sí, tengo la pendiente 1 y la pendiente 2 y las voy a sustituir en esta fórmula. Entonces sería tangente de alfa es igual a, dice pendiente 2, que es un medio, menos pendiente 1, que es menos un tercio. Y no olviden escribir el signo negativo. Entre 1 más la pendiente 1, que es menos un tercio, por la pendiente 2. Eso es lo que quiere decir esta fórmula. Por la pendiente 2, que es un medio. Resolvemos la operación, bueno, toda la operación, y sería menos por menos más, y sería un medio más un tercio entre 1, ley de los signos, bueno, va a hacerse negativo, más por menos, menos, y aquí sería multiplicado 1 por 1, recuerden la multiplicación de fracciones es directa, 3 por 2 es 6, un sexto. Vamos haciendo, ¿cuánto es un medio más un tercio? Lo hacemos aquí arriba, un medio más un tercio, lo podemos resolver cruzado, 1 por 3, 3, 2 por 1, 2, 3 por 2, 6, y tenemos que son 5 sextos. Entonces, continúo aquí abajo, tangente de alfa arriba, como resultado dieron 5 sextos. Entre, aquí sería 1 menos un sexto. Bueno, el 1 sabemos que podemos convertirlo en 6 sextos. ¿Para qué? Para que entonces en lugar de ser 1 menos un sexto sean 6 sextos menos un sexto. Al ser el mismo denominador, solo resto los numeradores, 6 menos 1, me quedan 5 sextos. Y si observamos, entonces, curiosamente, arriba quedan 5 sextos dividido entre 5 sextos, el resultado es un entero. Entonces me voy con esto, tangente del ángulo de inclinación es igual a 1. Ya sabemos el resultado, lo hicimos en un ejemplo anterior. Entonces alfa es igual a, de todas maneras escribimos el procedimiento, tangente inversa de 1. Y en la calculadora sabemos que la pendiente inversa, tangente inversa de 1 es igual a 45 grados. Y está
comprobado que el ángulo que hay entre estos dos es de 45 grados. Y esto respecta a la primera parte de lo que son los elementos para obtener la ecuación de la línea recta. Repito, aquí cuando tenemos dos líneas rectas, tenemos que identificar en dónde empieza. Siempre va a ser la flecha, siempre va a ser en el sentido inverso a las manecillas del reloj, y esto determina cuál es la pendiente 1 y cuál es la pendiente 2. Obtenemos la pendiente, sustituimos, se complica un poquito porque son fracciones, pero al final de cuentas estamos hablando de aritmética básica. Y eso sería todo.